Todos recordamos esto. ¡Soldados, adelante! ¡Soldados, no dejen de gritar! ¡Soldados, al ataque! De Eisenstein a Tarkovsky, pasando por Orson Welles, Hitchcock, Bresson, Varda y Godard. Varios de los grandes maestros entienden que el cine se construye en el montaje. Desde los primeros años hasta el siglo XXI, la teoría ha evolucionado para integrarse de forma natural en toda producción cinematográfica. De la tiranía del corte propuesta por los rusos a las ideas de la presión temporal que yace en cada uno de los planos ejecutados con notable maestría por Angelopoulos, los cineastas han integrado dichos preceptos con resultados extraordinarios. Y Shingeki no Kyojin, obra creada por Hajime Isayama, no es la excepción. 3 episodios servirán como base para explorar algunos de los conceptos de montaje que el anime ejecuta a la perfección. En su manual del montaje cinematográfico, Roy Thompson advierte, entre otras cosas, que un buen montaje debe contar con 6 principios que son la motivación, la información, traducida como el entorno visual que rodea a los personajes, la composición de los planos, el uso del sonido, las angulaciones de la cámara y la continuidad. A la suma de estos elementos los bautizó con el nombre de montaje por acción. Incluir los 6 en una escena o secuencia garantiza lo que llama fluidez audiovisual. La célebre carga de Erwin Smith, momento cumbre del episodio 53 y gancho del episodio 54, es uno de los instantes memorables del anime, no solo por la acción que relata, sino por la manera en la que está montada. A las afueras de la muralla, la Legión de Reconocimiento está siendo abatida por el titán Bestia, que utiliza rocas a manera de proyectiles. El antagonista los tiene sitiados, escondidos entre las casas que apenas pueden resistir el embate. La secuencia que prepara el momento arranca al minuto 19, segundo plot point que nos llevará al clímax con el que concluye el capítulo. El montaje nos encamina por la acción final que ejecutará el comandante y su batallón, la carga final hacia el atemorizante enemigo. Mientras el discurso de Erwin se desarrolla, las cámaras los miran siempre en angulación picada, de arriba hacia abajo. Incluso los movimientos de cámara son en la misma trayectoria. La motivación de Smith es levantar la moral de sus subordinados. El sonido de los impactos de las piedras se cubre por la voz del comandante y los tambores de guerra. A medida que éste prepara a su legión para la muerte, la composición se nivela a la altura de los ojos de los personajes. Han entendido su misión, un plano con Erwin y quienes han muerto a su cargo da pie al cambio del ritmo y la evolución de los 6 principios que menciona Thompson. El montaje se acelera, el movimiento de cámara cambia a zooms que indican que la legión ha elegido lanzarse hacia el titán. Inicia la carga. En un giro de 180 grados, los 6 principios cambian de polo. La información se complementa con la composición. Los caballos hacia el frente con las piedras y las bengalas en el cielo. La motivación es distraer a la bestia. El sonido es la música, la voz y los incidentales que acompañan el grito de Erwin. Los cortes siguen en continuidad, la carga siempre con Smith como elemento central. Sin embargo, lo más importante es el elemento restante, la angulación de cámara que ha pasado a ser en contrapicado, invirtiendo la convención anterior que indicaba la inferioridad del mermado ejército. Ahora que admitieron el sacrificio, la puesta en cámara ha cambiado e incluso el montaje se estructura con movimientos de abajo hacia arriba. El último plano con un movimiento de abajo hacia arriba cierra el montaje. Los 6 principios de Thompson culminan en el clímax de una secuencia perfectamente bien montada, que continúa en otro de los grandes episodios de Shingeki no Kyojin, Héroe, en el que Levi Ackerman enfrenta al titán bestia y de quien hablaremos para ejemplificar el siguiente concepto de montaje utilizado en el anime. Esta escena es célebre por representar la culminación de las ideas de quien la dirigió. Sergei Eisenstein creía, entre otras cosas, que el corte cumplía con varias funciones, entre ellas, influir en el ritmo. Mientras un acontecimiento alcanzaba su punto más alto, el corte podía acelerarse para sugerir un estado. Con esa idea montó las escaleras de Odessa, interviniendo en el espacio real para construir un nuevo espacio fílmico y para agudizar la tensión de la masacre. A la postre, esa convención sería conocida como montaje externo, es decir, un tipo de montaje supeditado al corte.
cuya creación de significado depende de este y de la yuxtaposición entre planos. Esta variable del montaje encuentra ecos en un Original Video Animation, u OVA, por sus siglas en inglés, de Shingeki no Kyojin. En la entrega dirigida por Tetsuro Araki, Una elección sin remordimientos, conocemos el pasado de Levi, que solía desempeñarse como una especie de ladrón mercenario junto con su colega Farlan e Isabel, una joven inquieta que se les unirá poco después de que arranca el OVA. La trama nos conduce al reclutamiento de Levi y sus compañeros a la Legión de Reconocimiento. En la segunda parte del spin-off precuela, observamos los hechos ocurridos en la primera expedición del protagonista. La secuencia transcurre entre la neblina. Levi se ha separado del resto de los miembros de la Legión, incluidos sus amigos. La música da paso al silencio que revela los cadáveres del escuadrón. Una bengala funciona como indicación para acelerar el ritmo de la secuencia. Levi cae del caballo. El ritmo se alenta en medio de un silencio avasallador. Los sonidos del titán quiebran el silencio. El hallazgo es una señal para replicar aquello que Eisenstein hizo en Odessa, segmentar el plano para intervenir en el tiempo y sugerir un concepto. Entonces, el montaje externo construye un significado, el dolor de un personaje que tiende al estoicismo. Además, el director introduce otro elemento de montaje, el contrapunto. Es común la percepción de que la música acompaña o condiciona el corte. En el caso de esta escena en específico, la música rompe con la convención del corte para construir a Levi, un personaje calmo, pero en total desesperación. La música tiene un ritmo distinto al que plantean los cortes, para representar esa ruptura anímica que lo definirá por el resto del anime. Por eso se le asocia a un contrapunto. Mientras el corte plantea un ritmo, la música plantea otro, y por medio de esta contradicción se construye psicológicamente al personaje. La melodía desde lo que es, el corte desde el instante emocional en el que se encuentra. Ese choque establece el ritmo que también se puede condicionar desde una perspectiva opuesta, la que plantea Andrei Tarkovsky, en la que el plano por sí mismo lo determina al prescindir del corte. El ruso creía que cada plano contenía dentro de sí un flujo de tiempo al que llamó presión temporal. En su idea del montaje no había necesidad de cortar para construir un significado. Al contrario, este podía encontrarse dentro de la imagen, dando origen así al montaje interno, que es aquel que resulta del ordenamiento de los elementos al interior del plano. Ambas manifestaciones del montaje, la interna y externa, son llevadas al límite en uno de los mejores episodios del anime, el 55, dirigido por Hiroyuki Tanaka y Shintaro Itoga, titulado Sol de Medianoche. En este se construye tensión a partir del siguiente dilema: elegir a quién salvar, Erwin o Armin. En este capítulo, las dos vertientes se unen para condensar y distender el conflicto. Además, se añade otro elemento, el flujo de tiempo dentro de un plano. Tan pronto como arranca, plantea un ritmo distinto al episodio 54. Los movimientos de cámara son apacibles, ni siquiera hay secuencia inicial de créditos para mantenerlo. Los planos, tal como lo mencionaba Tarkovsky en su Esculpir el tiempo, tienen una presión temporal que se entremezcla por medio de disolvencias. En apenas 2 minutos, los directores establecen su propuesta de montaje. Las distintas irrupciones que podrían detonar el conflicto van a ser representadas en montaje externo. Se aceleran los cortes, pero esas irrupciones serán acalladas para dar paso al montaje interno y lo que sucederá dentro del plano. Es así que el ritmo estalla constantemente para ser apaciguado y de esta forma construir tensión, o como lo bautizó uno de los grandes maestros del séptimo arte, suspense. El ritmo, al igual que los personajes, está en una batalla constante. Ejemplos de esto sobran. La llegada de Levi, que irá en persecución de Siki, estructurada en montaje externo, interrumpida por Armin. La locura de Mikasa por salvar a su amigo, frenada por el propio Eren. O el ataque de esta, evitado por Hanji. El principio de contraste no se establece visualmente,
sino por el montaje. También el montaje interno se complementa en algunos planos con la composición. Por ejemplo, en donde la cámara se desplaza hacia abajo para terminar con una interesante perspectiva. En el foreground, Armin y Erwin alineados en posiciones contrarias. Ellos son la raíz del conflicto. En el midground, Levi, Eren y Mikasa, quienes tendrán que elegir. Y en el background, por aquello que eligen. Las casas destrozadas son la humanidad que lidiará con el resultado de la elección. A esta estructura se añaden dos elementos más. El sonido, que apuesta por la calma, con un par de irrupciones musicales en momentos muy específicos, y que solo adquiere protagonismo para destacar la tensión. Esos silencios funcionan para establecer una relación íntima entre el espectador y los personajes, que se complementa con otra de las herramientas que conforman el montaje de este episodio, los flashbacks. Estos cumplen con tres funciones: alentar el ritmo, servir como puente entre secuencias y dar a conocer las motivaciones detrás de las elecciones que los personajes tomarán durante el capítulo. Sabemos de dónde vienen, el por qué se pasan a uno y otro bando. Finalmente, es un flashback el que da una pista sobre la resolución del conflicto. Todos estos momentos se unen por medio del corte, pero también por disolvencias que nos guían durante el tercer acto hasta la decisión. Al final, en esta guerra entre el montaje externo y el interno, se impone el segundo. La quietud gana. La decisión de Levi se resuelve con un delicado fundido a negros. El montaje sirve como la herramienta principal del episodio para plantear este y otros de los tantos dilemas que enfrentan los protagonistas de Shingeki no Kyojin. Como vimos en nuestro video anterior, el anime cuenta con una estructura sólida, el guión, que se complementa a la perfección con las diferentes herramientas de montaje con las que cuenta la producción. ¿Qué nos depara la tercera y última entrega de nuestra serie dedicada a Shingeki no Kyojin? Lo sabremos cuando concluya el anime. Nos vemos hasta la próxima.